que no me conocen, mi nombre es Eric Guzmán, ¿verdad? Somos de la congregación allá con los hermanos Efraín, por Monte Albán, cerca de las ruinas. Por allá estamos, hermanos. Y les presento a mi esposa, ella es Noemí Trujillo Roque, ¿verdad? Decían algunos hermanos, es que ¿verdad que su esposa no es de aquí? Y sí, no es de aquí. Ella es de Cuernavaca, hermanos. Amén. Así que ahorita les vamos a contar cómo es que yo, que no salía, conocí a mi esposa de Cuernavaca, a 8 horas de aquí, ¿verdad? Y cómo Dios tiene propósitos con nosotros. Yo sé, hermanos, que tiene propósitos con cada uno de ustedes. Y algo que yo tengo claro es que no tenemos una fórmula o una receta para decir a todos nos va a pasar igual. No, Dios siempre trabaja de diferente manera. Mi testimonio no va a ser igual al de ustedes. El de su hermano que está ahí no va a ser igual que el que está a un lado. Todo va a ser diferente, ¿verdad? Pero hay algo muy importante ahí, entender que Dios es quien mueve los corazones, ¿verdad? Y antes de proseguir, yo quisiera que ahí donde está, incline su rostro un momento. Siempre hemos aprendido, ¿verdad?, que Dios es quien nos guía. Y en esta hora yo creo que no es la excepción. Señor Jesús, en esta hora, Padre, dice su palabra, bendito Señor, que no hay casualidades delante de su presencia, bendito Señor. Hoy estamos aquí porque tenemos un propósito, bendito Dios. Gracias por el corazón de cada joven que está aquí, bendito Dios, de nuestros hermanos, Padre, porque dice su palabra, bendito Señor, que usted está presente, bendito Dios. El más importante, mi Dios, es usted. Eso lo entendemos, Padre, es el anhelo de nuestras vidas, que siempre esté presente en nuestras vidas. En esta tarde, Padre, creemos que compartiremos lo que usted nos ha mandado a hacer, bendito Señor, en obediencia a usted primeramente, Padre. Queremos ser bendecidos todos, Padre mío, con esta palabra, bendito Señor Jesús. Yo sé, bendito Dios, que usted ha hecho esta obra con nosotros porque usted tiene propósitos claros en nuestras vidas. En esta hora, Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es muy importante esta parte de, como hijos de Dios, socializar, ¿verdad? Platicar con otros jóvenes, porque lo que hoy, ¿verdad?, Dios nos ha dado en la vida, el libre albedrío, es algo muy importante en nuestras vidas. Obediencia a sus mandamientos y la búsqueda de sabiduría divina. ¿Cuántos queremos esa sabiduría divina? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué vamos a la escuela? Para aprender. Así de igual manera en la iglesia. ¿Por qué estamos en la iglesia? Para aprender, para prepararnos, ¿verdad?, para hacer el trabajo que Dios nos ha dado. Pero hoy, hermano, fíjese, en medio de todo ese trabajo que nosotros podemos pensar y darnos cuenta que necesitamos hacer, entendemos también que hay decisiones muy importantes en nuestras vidas. Cada día nosotros, fíjese, vamos caminando en este mundo y tomamos decisiones. Yo sé que todos ustedes tienen el deseo de tomar buenas decisiones, y algo que nos va a ayudar mucho, por ejemplo, mi madre, que fue la primera que empezó a ir a la iglesia en mi familia, ella siempre me inculcó el temor a Dios. De todos mis hermanos, yo soy el que más salía a cumpleaños con jóvenes, con muchachos de la escuela, ¿verdad? Y fíjese que eso me ayudó mucho, porque aprendí a socializar. Yo era muy tímido, yo no hablaba. Más adelante le vamos a contar cómo es que le hablé a mi esposa. Tenemos un debate ahí todavía, ¿verdad? Y sabe, entonces yo salía mucho. Entonces yo iba de pequeño, yo iba a jugar fútbol, hacía varias actividades. Pero recuerdo que mi madre siempre me decía: te voy a dejar ir, pero si tú haces algo que no está bien, ella me decía, yo no te veo, pero te las vas a arreglar con Dios. Y desde pequeño me empezó a sembrar eso en la mente, en el corazón. Y empecé a crecer, hermanos, y fui a muchos lados. Me ofrecieron droga, me ofrecieron pornografía. Yo iba con jóvenes que no tenían temor de Dios, pero ese temor siempre estuvo presente, y es algo que hasta este día, gracias a Dios, me ha permitido por llegar hasta aquí con ustedes. ¿Por qué el temor de Dios es tan importante? Porque la integridad que Dios quiere en cada uno de ustedes se basa en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios en tu vida, siempre vamos a querer hacer o ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo estirar los límites.
¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí han pasado por nuestras mentes? ¿Qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar y todavía llamarme cristiano? Porque ha pasado por nuestras mentes. Les decía hace un momento, yo también fui joven. Yo decía, ¿hasta dónde puedo llegar? Y todavía puedo seguir siendo parte de la iglesia. Pero fíjense, el temor de Dios es una frontera que nosotros no podemos cruzar. Dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es ahí donde empezamos nosotros a tomar decisiones. Un ejemplo muy maravilloso que tenemos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, estos jóvenes, ¿qué hicieron? No adoraron la estatua. ¿Por qué? Porque tenían temor de Dios. Daniel, porque tenía temor de Dios. José, ¿por qué cuando vino la tentación él no fue seducido? Alguien dijo, ¿ustedes creen que la mujer de Potifar era fea? No, era la mujer de Potifar. Pero ahí podemos ver cómo el temor de Dios, hermanos, es una ayuda sobrenatural. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros que somos humanos, ¿verdad? Pecar es fácil cuando no hay temor de Dios. Pero cuando el temor de Dios está, ¿qué va a pasar? Hay un freno. ¿Sí conocen el freno de mano de los automóviles? ¿Verdad? Cuando ese freno está, se detiene el vehículo, ¿verdad? Pero ese freno es el que muchas veces nosotros lo hemos extraviado, lo hemos perdido. No sabemos dónde lo hemos dejado. Pero fíjense, todos tenemos un ejemplar de estos, ¿verdad? Y queremos tomar buenas decisiones. ¿Qué necesitamos hacer? Consultarlo aquí. La presión social, jóvenes, los va a querer hacer tomar decisiones rápidas, decisiones que usted no vea las consecuencias, que usted diga tú haz, ¿verdad? Dios nos perdona, pero las consecuencias nos alcanzan. Hoy nosotros somos los responsables directos de todo lo que pasa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la toma de decisiones, ¿de quién es? Mía. Qué bueno fuera que dijera yo de mi esposa, ¿verdad? No, es mía. Lo que yo haga va a afectar a ella, y lo que ella haga me va a afectar a mí. Entonces es una reacción en cadena. El Señor Jesús dice, yo quiero estar en tu vida para que tomes buenas y sabias decisiones, ya que las decisiones que tomemos o nos llevan a lo bueno o nos llevan a lo malo, nos llevan a la vida o nos llevan a la muerte, ¿verdad? Entonces convengamos en esta hora, ¿verdad? Que todo lo que está a nuestro alrededor va a querer influir en nuestras vidas, pero si nosotros, como dice, ¿verdad? Allá en Romanos capítulo 12, no sé, alguien que pueda citar esta escritura. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Ahorita voy a dejar hablar a mi esposa, Al versículo 2, ¿cómo dice? Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Dice, y no os conforméis, que dice, a este siglo, mas reformaos, dice, por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice, no te conformes a la manera de pensar de todos. No porque todos vayan hacia la izquierda, tú tienes que ir hacia la izquierda, ¿verdad? Si la Biblia dice, tú tienes que ir a la derecha, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia la derecha, ¿verdad? Pero es como les decía yo, la decisión de quién va a ser, mía, ¿verdad? Es importante esa parte, hermanos, que entendamos que el libre albedrío, la libertad que tenemos de decidir, nos la da Dios a usted y a mí, ¿verdad? Yo creo que hoy estamos aquí porque las misericordias de Dios han sido nuevas cada mañana, ¿verdad? Como jóvenes, yo creo que tenemos diferentes perspectivas, diferentes planes para su vida. Usted tiene metas, ¿verdad? Usted tiene sueños, pero yo creo que lo importante, eso no es malo, eso es bueno. Y más cuando pones esos planes en las manos de Dios. Cuando dice, Señor, yo quiero hacer su voluntad. Yo sé que mi voluntad es buena, pero la del Señor, que dice que es perfecta, es agradable. Entonces, poder recibir lo que Dios quiere en nuestras vidas va a hacer la diferencia. Amén. Gloria al Señor. Entonces,
esta parte, hermanos, quería comentarles la importancia de la decisión que yo voy a tomar cada día. Desde que despertamos, tomamos la decisión hasta que nos vamos a dormir. Cada momento de nuestras vidas estamos decidiendo, y si no, póngase a pensar qué cosa no decide. O usted se levanta y su cuerpo solo lo lleva al trabajo, o el cuerpo tiene hambre y se va a comer. No, ¿verdad? Lo pensamos. Tengo hambre, quiero ir a hacer esto, quiero hacer lo otro. Siempre estamos decidiendo qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Si no nos alimentamos bien, ¿qué pasa? ¿Quién lo resiente? Mi cuerpo. Si nos alimentamos bien, ¿quién lo resiente? Mi cuerpo. Así es cada decisión que tomamos. Siempre, hermanos, va a partir de nosotros mismos, ¿verdad? Y hoy, hermanos, nos decía nuestro hermano Maurino, ¿verdad?, que pudiéramos compartir nuestro testimonio. ¿Y quieren que les contemos desde el comienzo, desde el principio? ¿Desde cuando yo nací? Bueno, vamos a saltar esa parte, ¿verdad? Vamos a saltar esa parte. Hermanos, pues yo empecé a asistir a la iglesia, ¿verdad?, desde los 5 años. Empecé a asistir a la iglesia. Yo no nací en el evangelio, ¿verdad? Pero siempre, hermanos, tuve como mentora a mi madre, ¿verdad? Ella fue la precursora de que siguiéramos sirviendo al Señor hasta este día. Y pues, hermanos, algo que yo les puedo dar un consejo es: ¿qué tan importante es convivir? ¿Verdad? A veces buscamos en lugares donde no vamos a encontrar lo que Dios nos ha dado, y a veces quisiéramos encontrar ahí lo que queremos, pero no lo vamos a encontrar porque no buscamos en el lugar indicado. Entonces, pues quisiera que mi esposa también hablara, que les dijera cómo es que ella llegó a Juxtlahuaca. Nosotros nos conocimos allá en Juxtlahuaca, a 6 horas de aquí, allá en la Mixteca, ¿verdad? Allá se hacían congresos juveniles, confraternidades, y pues fueron los primeros lugares donde yo empecé a salir. Como decía yo no salía así muy lejos, lo más lejos fue ahí. Y ya mi esposa que les diga lo demás. Dios les bendiga, me siento muy contenta de estar aquí, porque las veo y me acuerdo cuando yo estuve ahí sentada. Pues yo, algo que me encantaba, no sé, siempre Dios, desde que yo era niña me encantaba ir a la iglesia, me gustaba, o sea, es algo que disfruto estar en la presencia de Dios, o sea, no me cuesta. Entonces, nuestro pastor era de, vamos a las reuniones, y yo era así de, vamos, ¿no? O sea, a mí me gustaba ahorrar. Yo era, a pesar que tenía 11, 12 años, y mi mamá me daba para el recreo, siempre tenía una alcancía donde ahí le metía $1 peso, $2 pesos, y el pastor decía, va a haber confraternidad en Juxtlahuaca, que era donde más había reuniones juveniles. Entonces, era de, yo quiero ir. Y pues gracias a mi pastor, que pues siempre me jaló, ¿no? Siempre me dijo, pues vente, vamos, y tenía sus hijas. Entonces era cuando yo podía salir. Yo salí desde que tenía 12 años. Yo empecé a ir a las confraternidades, ir a conocer, ¿no? A saber más del Señor. Y entonces a los 14 años fue cuando yo conocí a mi esposo. Tenía 14 años. Y todo fue, hermanos, fíjense, cuando el Señor tiene planes, de verdad, yo les decía, yo era muy tímido, o sea, yo no hablaba con nadie. Y cuando empezamos a ir a Juxtlahuaca, en ese tiempo estaba el hermano Lorenzo Mendoza, y conocimos al hermano, y el hermano, pues como ya nos conocía un poco más, cuando llegamos allá me dice un día, prepárate porque quiero que les digas algo a los jóvenes. Y yo estaba nerviosísimo, y dije, ¿qué les voy a decir? O sea, yo no sé nada. Pero ya aprendo a pensar, digo, pues a mi corta edad, pues dije, Señor, lo que se ponga en mi corazón. Y cada año empezaba yo a participar. Se hacía una actividad en la laguna, los teniendo por allá, ahí en la sala de Laguna Encantada. Entonces ahí se hacía la actividad de jóvenes. Entonces llegábamos ahí y el hermano decía, prepárate porque le vas a compartir a los jóvenes. Y eso se empezó a hacer cada año. Cada año me tocaba participar allá. Y entonces mi cuñada, hermana de mi esposa, pues ella es muy sociable. Si mi esposa es sociable, mi cuñada es el doble todavía.
el doble todavía. Entonces, ella no te conoce y va y te saluda, Dios te bendiga, y ya empieza a hablar plática, y de dónde eres, de dónde vienes, para dónde vas y todo, ¿verdad? Por eso les digo que es tan importante socializar. A veces como jóvenes decimos, ay, es que no hay jóvenes. ¿Y con quién me voy a casar? Porque en mi iglesia no hay jóvenes, ni mujeres jóvenes, no hay, ¿verdad? Pero a veces no le hemos pedido al Señor, no hemos hablado con Él, ¿verdad? O sea, tenemos necesidad, pero a veces ahí andamos con nuestra necesidad y no oramos al Señor, cuando el Señor dice que pongamos todo en sus manos, todo delante de Él. Y bueno, seguimos yendo allá. Entonces a mi esposa en aquel tiempo, pues ya que nos empezamos a conocer, recuerdo que hicieron un grupo de todos los jóvenes, eran bastantes jóvenes, y ese día estuvimos cantando, estuvimos conviviendo, conocimos muchos jóvenes. Entonces aquel día un hermano hizo una actividad y dice, vénganse todos, y ya nos juntamos, terminó la fraternidad y nos juntamos. Era un lugar grande, estaba lleno de jóvenes. Entonces nos dice, en ese tiempo se usaba mucho el correo electrónico, ya ahorita algunos ya ni lo conocen, ¿verdad? El correo electrónico. Y entonces dice, a ver, pues compartan su correo electrónico con los demás. Y así, ¿por qué? No, ¿por qué no? Y dice, no, pues es para que se conozcan. Y bueno, ya empezaron a compartir. Y en ese debate estamos con mi esposa porque ella dice, es que tú me pediste mi correo. Y digo, no, yo no te lo pedí, yo ni hablaba. Y dice ella, sí, tú me lo pediste. Y hasta ahí nos queda. Yo le digo que no, pero ella dice, sí, tú me pediste mi correo. Y ella se acuerda, ya ve que una mujer nunca olvida. Y entonces, hermanos, compartimos el correo. Y fíjese, algo que ya después yo entendí, yo le platicaba a mi esposa. Fíjese, curioso, este dato se lo vamos a dar. Cuando Dios tiene planes, déjenme decirle algo, cuando ustedes ponen la toma de las decisiones en manos de Dios, Dios nos escucha. ¿Y sabe por qué? Y les voy a decir hasta qué grado el Señor nos escucha. Yo recuerdo, hermanos, que tenía 14 años cuando escuché una predicación de un pastor que decía, no importa que estés pequeño, tú puedes orar por quien vaya a ser tu ayuda idónea. Y yo decía, ¿no será pecado? No, no era pecado. Y desde los 14 años yo me acuerdo que yo oraba y yo decía, Señor, quien vaya a ser mi esposa, donde quiera que esté, era una oración que yo hacía en secreto, ¿no? Y yo decía, donde quiera que esté, Dios mío, guarde. Y yo recuerdo que siempre oraba y decía, Señor, yo quiero que con la primer joven que yo conozca, decía yo, me quiero casar. Yo no quiero tener muchas novias, decía yo no quería tener esta joven, no, siempre mi mentalidad fue esa, Señor, con la primera joven que yo conozca y que usted me diga que ella es con ella, me quiero casar. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando puse eso en las manos del Señor, a lo mejor inconscientemente, yo no sabía lo que ya Dios tenía preparado para nosotros. Fíjese, es tan especial lo que Dios hace, que cuando yo vi por primera vez a mi esposa, yo le decía a ella, yo era inexperto, ¿verdad? Cuando yo la conocí, nos saludamos y todo, la primera vez, y yo regreso de Buscahuaca para acá, yo le traía su imagen de ella en mi cabeza. Y yo decía, Señor, estoy pecando, ¿por qué? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy pensando esto? En verdad, yo decía, Señor, no la podía sacar de mi cabeza. Sentía que la conocía de años. Nunca en nuestra vida nos habíamos visto. Yo ni sabía que existía y ella tampoco sabía que existía, ¿verdad? Y entonces, aquí venía en mi mente esa vez que yo viajé, yo decía, Dios mío, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué la tengo en mi mente? Y recuerdo que en esos días fui a un café internet en ese tiempo, y a lo mejor ustedes alguna vez lo vieron, era un lugar de internet aquí por la calle de Galeano, en el centro. Ahí estaba, me acuerdo porque el que atendía el lugar era un profesor, y él ya hasta sabía cuando yo iba, porque yo iba seguido. Y fíjense, 8 años antes de que nos casáramos, me traté con mi esposa. Y algunos nos han dicho, ¿y que nunca le dijiste que la querías? No. ¿Nunca le dijiste que te gustaba? No. Siempre teníamos de qué platicar, siempre. Pero nunca cruzamos palabras de amores. O que me gustas, o que estás muy bonita, o algo, o que yo le dijera una palabra por ahí escondida, que le dijera para que ella se des cuenta. No.
siempre, fíjese, ha existido ese respeto. Y yo quiero decirles esto: para conocer a alguien no necesitas tocarlo. Eso es algo muy importante. ¿Sabe por qué? Porque el contacto físico, hermanos, es algo tan bonito, pero tan peligroso, que ha hecho caer a muchos. ¿Sabe? Si usted se hace así, ¿cómo se siente? Pues nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hay alguien más que le acaricia su brazo? Se eriza la piel, porque fuimos creados así. Pero dice el Señor, todo aquello, dice el Señor, es un regalo envuelto hasta el matrimonio. Y sí, si no, dígale a su papá, ¿verdad? Si usted se hace así, se da un masaje solo, ¿qué pasa? Nada. Pero si papá se mamá hace un masaje, qué rico se siente, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, hemos sido creados así y no es pecado. Todo eso el Señor lo ha preparado y lo ha permitido para el matrimonio. Por eso, hermanos, el contacto físico es muy peligroso si no se hace con el entendimiento debido, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo. Y yo creo que esa parte, hermanos, siempre ha existido entre mi esposa y yo. Le digo, nos tratamos 8 años. Algunos hermanos nos dicen, y se ríen, pues dicen, 8 años y no le hablaste. ¿Qué estabas esperando? Pero fíjese, yo le platicaba esta parte de mi lado. Yo la miré y no la podía sacar de mi cabeza. Aquí estaba. A todo momento, hasta oraba yo seguido por ella, Señor. Bueno, no sé por qué pienso tanto, ¿verdad? Pero oraba por ella. Pero ¿sabe qué? Del otro lado, cuando ya nos casamos, mi esposa también me platicaba que ella ya me había visto una vez y no nos conocíamos. Ahora que les diga ella dónde me vio. En una reunión que fuimos a México, de hecho fue el hermano Maurino, él fue testigo. Yo tenía 14 años y me acuerdo que antes estaba una revista que le decía Chopar. Y entonces ahí, porque aquí en la iglesia Montesión hacían confraternidades cada año. Entonces tomaron una foto de la confraternidad que hubo en ese año, ¿no? Y entonces estábamos con Mau ahí, ¿no? Los jóvenes, y entonces Mau me prestó esa revista de Chopar. Y entonces yo revisándolo, que veo la foto de Montesión, ¿no? Y cuando vi a un joven ahí, yo dije, oye, Mau, pero así de verdad. Digo, ¿quién es este muchacho? Le digo, porque está bien guapo, le digo. Y me dice Mau, oh, es un hermano de ahí de Oaxaca, luego te lo presento, me dice. No sean incrédulos, no sean. Y entonces así como que, o sea, desde que lo vi ahí en esa fotito, así se veía porque era en blanco y negro. Pero yo, o sea, Dios me abrió mis ojos. Dios me abrió mis ojos y yo dije, ay, mira este chavo, así, ¿no? Así uno ve la juventud, no, este muchacho se ve simpático. Y ya, o sea, fue la vez que lo vi en ese año. Y ya en ese año, yo conocí a mi esposo en Islahuaca. Mi esposo no se acuerda, pero yo me acuerdo que yo estaba parada como toda jovencita, así, ¿no? Inocente, así, seria. Y me acuerdo que mi esposo me llegó y me dijo, mamá, ¿de dónde es? Y yo, de Cuernavaca, ¿no? Pero así como, que antes era uno bien serio, ¿no? Y me acuerdo que mi esposo me dijo, oh, ¿no tiene correo? Y yo así como, ¿por qué me está pidiendo mi correo, no? Así. Y yo, pero pues así como que dije, pues ese hermano, y dije, sí. Y me acuerdo que en un papelito se lo pasé. Y entonces en esa reunión dijeron, estábamos un grupo de hermanos y estaba el hermano Mau, estábamos ahí y dice, vamos a compartir unos correos, ¿no? Para platicar eso. Entonces ahí fue que agarré el correo de mi esposo y como a la semana él me escribió, ¿no? Me escribió y me dice, hermana, porque siempre es así, ¿no? Muy respetuoso, gracias a Dios. Me dice, hermana, Dios la bendiga. Dice, me conecto el sábado por si quiere platicar. No, yo así como que dije, ay, hermano, dije, no,
te conectaras, bueno, no sé si, no creo que les haya tocado esa parte del hotmail que te conectabas y hacías charla, ¿no? Pero era como, no sabías cuándo se iba a conectar esa persona. Entonces era como que, bueno, y me acuerdo que sí fui, o sea, yo tenía 14 años y pues estaba en la secundaria, ¿no? Y según iba a hacer una tarea, y ya no, ya me acuerdo que llegué y platiqué, Dios lo bendiga, hermano, y entonces en ese año, ¿qué pasaba? Iban a ser mis 15 años, iba a cumplir 15 años. Y me acuerdo que lo invité y le dije, hermano, me van a festejar mis 15 años, por si gusta venir. Pero yo así como que, o sea, dije, ay, ¿cómo crees? O sea, 8 horas, no nos conocemos, ¿no? Y que toma la que llega, ¿no? Así me dice, no, pues sí, dice, o sea, ya cuando, un día antes de mis 15 años, él me marcó, me acuerdo, y me dice, ya voy a llegar. Y yo así que, ¿qué? Y yo así de, ¿no? Entonces, así como que cuando él llegó a la fiesta, es como que, y mi esposo llevaba una camisa que decía, soy soldado de Jesucristo. Entonces, así como que, no, todo bien cristiano, ¿no? Y entonces cuando llegó me dice mis primos, ¿no? La familia, dice, uy, el soldadito, ¿no? Y yo así como que, ay, no, o sea, no, yo no. Sí, aunque ustedes no lo crean, me hicieron bullying. Sí, y entonces, pues la verdad también es como jóvenes, no sé, yo creo que ustedes viven una situación difícil porque como que a veces nos aislamos mucho, pero antes era muy divertido, pues, o sea, antes sí nos frecuentábamos, antes hola, y platicabas, ¿no? O sea, hacías una comunicación aunque no los conocíamos. Entonces, pues ya mi esposo llegó y todos así, ¿y este muchacho? ¿Y de dónde es? No, pues viene de Oaxaca. ¿Es de Oaxaca? Pues 15, y yo así como que, pues sí, yo hasta me quedaba, ¿no? No, así. Y yo como tenía la costumbre que, pues aquí en Oaxaca los casan bien chiquitos y me van a pedir así, ¿no? Todavía me falta una vida. Y entonces, ahí fue cuando ya tuvimos como algo más, como una amistad más cercana, más concreta. O sea, yo así cuando iba al internet era así como que Dios, que estoy conectado. y o sea, parecía como algo de chiste, pero sí, cuando ya llegaba, ¿no? Y era así como que mi corazón latía y yo así como que, no, a ver, tranquila. Y entonces según yo me procuraba hacer mi tarea rápido porque según eso iba a hablar conmigo. Y ya cuando llegaba y sí, como decía mi esposo, o sea, no sé, hasta ahorita no sé qué platicamos, pero siempre era, o sea, así, ¿no? Ya teníamos alta práctica ahí. Porque cobraban cara la hora, ¿no? Entonces era súper divertido, así, ya, o sea, terminábamos de platicar y era así como que, ay, o sea, como que sentías una emoción, ¿no? Y yo así salía y órale, ¿no? Lo que sigue y así, porque nosotros crecimos vendiendo tamales, ¿no? Entonces, así yo me iba bien contenta a vender tamales, ¿no? Ya había platicado con él. Entonces, así nos fuimos conociendo poco a poco. Sí, y la verdad, muchachos, fíjense que, o sea, ir conociendo toda esa parte de que, como decía mi esposa, platicábamos y una alegría de que, pues no somos nada, solo somos hermanos. Pero te sentía bien, te animaba, o sea, siempre platicamos, yo le decía a ella, ¿te acuerdas que a veces decíamos, ora por esta necesidad que tengo? Y ella me decía también, no, pues yo ora por esto, en estos días tengo examen, en estos días tengo, a veces también hay un profesor que es muy severo y que los exámenes y ora por mí, y yo sí me ponía a orar, de verdad me ponía a orar y ahí estaba yo, doblaba la rodilla. Pero fíjense, cuando hay cosas que nos unen, yo le decía a mi esposa, o sea, yo recuerdo que cuando llegábamos a la reunión de Custahuaca, yo tan solamente con escucharla, o sea, mi oído ya sabía cuando ella llegaba y decía, gloria a Dios. Ya, o sea, yo le decía a ella, yo me conformaba con escucharte y ya. O sea, yo ya cumplí el propósito de haber ido a Custahuaca. Aunque de qué se predicó, no sé, pero ya. Pero haz de cuenta que entonces, igual ella, que le dé ese testimonio. Esa fue la parte más difícil de mi vida. Porque, sí, siempre
bien rebelde, pues. Y pero, o sea, algo que sí lo sufrí, porque pues yo soy, o sea, a mí me gusta ser social, me gusta platicar, y mi esposo era bien serio, o sea, serio. Entonces, no, o sea, en el chat, no, nos aventamos 1 hora, 2, así, ¿no? Pero cuando nos veíamos, él no me hablaba. O sea, él se escondía así, y yo qué mal, no, o sea, yo venía así bien destrozada, ¿no? Así de, no, este chico no, porque no. Pero, o sea, como decía mi esposo, o sea, yo nomás, o sea, llegaba porque siempre voy a Fox, llegaba así, y llegaba, y ya veía su cabeza, no sé qué, ya estaba peor. Sí vino. Y ya escuchaba también gloria a Dios, gloria al Señor Jesús, gritaba mi esposo. Y entonces, así como que, no, sí vino. Y ya yo me quedaba hasta atrás, pero no, mi esposo se escabullía y no me saludaba. Pues. Y ya, o sea, ya hasta el último, como ya el último día, los últimos minutos de, Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Sí, yo así, sí, ¿no? Con una mujer bien, ¿no? Y yo dije, ¿a qué le voy a hablar? ¿No? Siempre como que era, porque pues así como que, ¿por qué por el chat me habla? Y cuando nos vemos, no, eso no, así no se vale, y así, no, que es mi amigo y así. Pero siempre volví a caer, pues. Es que los de vaca así somos. No, hermano. Y entonces, fíjense, hermanos, era esa etapa que nos tocó vivir de convivir, fue muy bonita, ¿verdad? Porque entendimos que no era necesario, como les decía hace un momento, tener que tocar, tener que agarrar, tener que hacer esto, acelerar las cosas. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, siempre, fíjense, para edificar, dice la palabra del Señor que debemos tener paciencia y compromiso, ¿verdad? Edificar no es fácil, porque si uno edifica, lo puedes derribar con una mala decisión. Y cuando nosotros decidimos pecar, estamos pisoteando el propósito de Dios en nuestra vida. Porque hemos decidido hacerlo con alevosía, con ventaja, lo premeditamos. Por eso el Señor dice que las decisiones que tomes en tu vida sean con responsabilidad. Porque yo creo que los que estamos aquí sabemos, ¿verdad? ¿Qué nos dice en referente a la salud? No tomes mucha coca, ¿por qué? Porque te hace daño, te salen piedras en los riñones. ¿Y qué hacemos? Bueno, decimos, no tomo coca, ¿verdad? Y las consecuencias se ven. Tiene usted sus 2 riñones saludables, ¿verdad? Pero fíjese, volviendo a lo que comentaba mi esposa, esos momentos que pasamos, aún yo, fíjese, le decía yo, ¿ya sabes por qué yo no te hablaba? Le digo, porque yo no quería comprometerte o que nos vieran y dijeran, ya son novios, porque no éramos nada. Y eso siempre estaba en mi mente, respetar esa parte, ¿verdad? Y fíjese lo curioso, yo no conocía a la mamá de mi esposa, porque ella siempre llegaba con el grupo de jóvenes de Cuernavaca. Y los hermanos cuando pasaban decían, Dios bendiga a los jóvenes que vienen de Cuernavaca. Y yo volteaba y decía, ahí está. Y andaba ella. Y en verdad decía, Dios bendiga a los de Michoacán, Dios bendiga a los de Guadalajara, Dios bendiga a los de Nayarit, Dios bendiga muchos jóvenes, ¿verdad? Y algo que me ayudó a entender, ¿verdad?, la voluntad de Dios es que cuando tú oras o tú pones tu petición en las manos del Señor, el Señor deja que su voluntad fluya, ¿verdad? Cuando nosotros no nos atravesamos así, yo quiero hacer esto, no, si lo dejamos en las manos de Dios, el Señor hace su voluntad, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor ahorita que hay jóvenes, ¿verdad?, que a lo mejor han dicho, pues yo quiero experimentar qué es darse un beso, qué es un abrazo, ¿verdad? Pero déjame decirle algo, estamos a tiempo de cambiar, estamos a tiempo de tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para usted. El Señor quiere lo mejor. Hace un momento leíamos, ¿verdad?, Romanos 12, dice que Él quiere que nosotros experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice agradable y perfecta. Ahora fíjese, a veces tenemos la idea de decir, no, pues nadie obedece, no, pues todos los jóvenes se dan besos, todos se abrazan, vamos a hacer lo mismo. Pero ¿qué pasaría si usted dijera, yo quiero hacer la diferencia? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque cuando ya los años pasaron, yo recuerdo que yo orando le decía al Señor, Señor, yo quiero que el día que yo le hable a quien vaya a ser mi esposa sea algo especial. Y el Señor me honró porque sí fue especial.
para allá vamos, ¿verdad? Entonces, seguimos socializando, mi esposa y yo, ¿verdad? Me pasó algo chusco. Yo le decía, yo no conocía a la mamá de mi esposa. Y un día, pues entre la plática en internet, le digo, oye, te quiero compartir un disco. En ese tiempo todavía se usaban los CDs. El disco, fue aquello. Entonces haga de cuenta que yo hice un disco, le puse pistas y dije, no, pues, se lo voy a regalar. Y ya le puse, lo metí en un sobre y ya, todo, ¿no? Dios la bendiga, hermano. Como todo buen cristiano. Y haga de cuenta que el último día, no recuerdo si a ella no la vi o no fue, pero creo que no la miré, porque había muchos jóvenes. Entonces dije yo, pues antes de que se vayan, yo quiero entregarle el CD. Y que voy. Y cuando llego, pues estaba la urban donde ellos llegaron, estaba pastor en ese tiempo, y estaba con unos hermanos. Entonces yo llego y le digo, hermano Carmelo, Dios me bendiga. Dice, ¿qué pasó, hermano? Dios te bendiga. Le digo, oiga, ¿no está la hermana Noemí? Dice, no. Y dice, ¿por qué la querías? Y le digo, es que quería yo darle un obsequio. Le dije que le iba a darle, es música. Ya lo agarró y lo vio, dice, ¿no trae nada, ninguna carta adentro? Nada. No, nada. Ah, bueno, pues, y ya lo miró, y en eso dice, se queda bien y me dice, ¿y por qué no mejor se lo dan a su mamá? Y la hermana estaba parada al lado de mí. Y yo me quedé paralizado, yo dije, ¿qué hago? Y ya me di cuenta que yo me empecé a reír, y se acerca la hermana en ese tiempo, y se me cambia y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, yo no sabía ni qué decir. Y le tomo el CD y ya le dije lo mismo, y me dice, ya, no trae nada adentro, no trae una carta. No, ábralo si quieres, son pistas de música. Y dice, se empieza a reír y dice, bueno, yo se lo doy. Y ya, pasó. Entonces, seguimos tratando, seguimos hablando, seguimos platicando, pero recalcar en esa parte es muy importante, ¿verdad? Siempre, yo creo que mi esposa y yo siempre tuvimos nuestras convicciones firmes, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Déjeme decirle algo, joven. Sus convicciones no son negociables. No son negociables. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presión social no te haga ir en contra de tus principios que tienes como hijo de Dios. Acuérdense siempre eso. Mis convicciones no son negociables. ¿Qué quiero decir con esto? Mi esposa y yo, antes de llegar allá, ¿verdad? Nos seguimos tratando, pero llegó un momento en mi vida, ¿verdad? Que un día estaba yo en la casa y me dice mi madre, ella sabía que yo platicaba mucho con el hermano mío, y un día de repente me dice, llegué, estaba yo sentado tomando un café, cuando me dice, oye hijo, ¿y qué has pensado? Y digo, ¿de qué? ¿De qué? Pues a esa edad uno no piensa nada de muchas cosas. Le digo, ¿de qué? Y me dice, oye, he visto que platicas mucho con esta joven Noemí. Y dice, ¿no has pensado algo? Dice, ¿no sientes algo o no? Y yo le digo a mi mamá porque ella creció en un ambiente de que, pues, ya ve, en aquel tiempo no era tan fácil decir, vamos a hablar de que te vas a casar, o vamos a hablar de los cambios en tu cuerpo como joven. En ese tiempo eso era prohibido. Y mi madre me dice, pues, ¿no has sentido algo? Dice, por esta joven. Y en ese momento cuando ella me dijo eso, como que me cayó el 20. Y yo dije, es que sí siento algo, pero yo decía, ¿qué es lo que siento? Y recuerdo que me puse a orar, y ese día yo le dije a mi mamá, sí siento algo. Y que le digo, ¿sabe qué? Le voy a hablar. Y me dice mi mamá, ¿qué? Le digo, le voy a hablar. ¿Estás seguro? Dice, sí, le digo, estoy seguro. Bueno, está bien. Y recuerdo que me puse a orar y yo le decía, Señor, quiero hablarle a esta joven, porque hasta entonces entendí que lo que yo sentía era amor. ¿Por qué? No lo sacaba de mi mente, siempre estaba presente, pero siempre tenía ese respeto por ella, ¿verdad? Siempre. Yo le dije, Señor, ayúdeme a poder hablarle. Entonces ahí venía la parte que les comentaba. Yo quería hablarle, pero que fuera una parte de mi vida que quedara marcada para los dos. Entonces yo empecé a orar, y como les decía yo, Dios es tan minucioso y tan
cuidadoso de los detalles, que recuerdo que pasó un mes y yo me fui a conectar, y yo seguía platicando con ella, me fui a conectar y recuerdo que mi esposa tiene una amiga, ella se llama Liz, y ella igual, ella es de Guerrero, entonces muy sociable también la hermana. Entonces un día me conecto y se conecta ella y me saluda, y ya le saludo y me dice, y ya entre la plática me dice, oye Eric, quiero preguntarte algo, dice, pero no te vas a enojar. Y yo dije, pues qué, ¿no? ¿Qué ha de ser? Yo dije, no, pues a lo mejor algo de la Biblia o algo, ¿no? Y le digo, sí, pregúntame. Y me dice, dice, ¿cómo lo hago? Me dice, bueno, te voy a preguntar. Dice, ¿no sientes nada por mi amiga Noemí? Y yo dije, ya dos, ya mucho, ¿no? Y que me empiezo a reír y yo así pues ansioso por contestar, le digo, sí siento algo por ella. Y me dice, ay, qué bueno, qué bueno. Y me dio risa porque me dice ella, y le digo, entonces fue que yo le dije, mira, yo estaba orando porque quiero hablarle. O como le dicen, me le quería declarar. Así. Y entonces yo estaba orando y yo le dije, Señor, perdón, le digo a esta hermanita, le digo, de verdad, Liz, le digo, pues quiero hablarle. Y dice ella, ay, qué bueno, y bien emocionada, y me dice, pero ¿cómo le vas a hablar? Le digo, mira, yo he pensado hacerlo de una manera especial. Le digo, he esperado tanto tiempo y siento de parte de Dios que llegó el momento en que yo le hable, pero yo quisiera que fuera algo diferente. Por eso les decía yo a ustedes tienen la decisión de decirle a Dios cómo quieren que pase en su vida los sucesos o los propósitos de Dios. No que los cambiemos, no, sino que siempre estemos apegados a la voluntad de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre busquemos obedecer a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hubo hombres que por la presión social o por la presión de la situación tomaron decisiones de las cuales hoy nosotros podemos aprender. Uno de ellos fue Saúl. ¿Cuántos se acuerdan del rey Saúl? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué le costó al rey Saúl su mala decisión? La unción. Eso le costó. Acuérdense de esto, las malas decisiones nos pueden costar la misma unción. Por eso el Señor dice, yo quiero estar contigo todos los días de tu vida. ¿Y cuántos no queremos que Dios esté? Queremos que Dios esté en nuestras vidas, ¿verdad? Y más sabiendo que vamos hacia adelante, vamos a tomar nuevas decisiones, ¿verdad? Y volviendo al relato, ¿verdad? Entonces, le comentaba a esa joven, le digo, pues mira, yo he pensado que quiero citarla en algún lugar, pero ella no va a saber que yo voy a llegar. Y me dice, ¿cómo vas a hacer eso? Y me dice, ya sé. Dice, cada fin de año, dice, yo me reúno con ella y comemos, tenemos una comida de amigas. Y dice, ¿sabes qué? La voy a citar yo, pero el que va a llegar vas a ser tú. Está bien, qué grande es Dios, ¿verdad? Y entonces, fíjese, yo le dije a ella, sí, le digo, estoy de acuerdo. Y yo creo que a ella le pasó como le había pasado a mi esposa, así de yo recuerdo que era julio, y le digo a ella, entonces así quedamos. Le digo, mira, yo me voy a preparar aquí, yo voy a viajar toda la noche, llego allá y que pase lo que pase. Y dice ella, sí. Pues desde julio no crucé palabra con esta hermana hasta un día antes que ya estaba yo en Cuernavaca. Dice, yo pensé que no ibas a venir, yo pensé que ya te habías echado para atrás. Pero hagan de cuenta, muchachos, yo le había dicho esto a ella y me decía así. Pero para entonces fuimos a una reunión en Guajuapa el 27, 28 y 29 de diciembre. ¿Ya? A ver, que les diga a ella, se me pasó algo. Haz de cuenta que yo seguí estudiando mi preparatoria y cuando me metí a mi carrera, porque yo soy enfermera, me dice mamá, nada de novio. Y yo así, ok, ¿no? Gracias a Dios como que me ha dado ese espíritu de obediencia, temor de Dios, pues, y la verdad es como que dije, está bien, ¿no? A pesar que hablaba mucho con mi esposo, entonces estudié mi carrera, terminé, empecé a trabajar y en esas fechas, fue cuando, como joven, yo tenía
23 años y decía, o sea, no pensar en casarme o así vivir toda mi vida. Porque a veces cuando uno es independiente, uno o sea, cuando uno estudia, uno trabaja, uno tiene esa parte, como que dices, no, yo estoy bien así, o sea, yo viajaba, iba con fraternidades, o sea, pero algo en mí era como que no, o sea, no me sentía completa, pues. Entonces, me decía mi mamá, yo igual como dice mi esposo, y yo creo que esa es la parte de lo que Dios ve en nuestros corazones, porque yo también decía, el novio que voy a tener es porque me voy a casar con él. O sea, era lo que yo también le decía a Dios, o a mis amigas, ay, no, yo no voy a andar con cualquiera, no. Porque a mí qué pena, qué vergüenza que digan, ay, mira, esa fue tu novia, ¿no? Y ya con tu esposo, o sea, no me visualizaba así. Entonces, siempre tuve esa visión de, no, con el que va a ser mi novio, con ese me voy a casar. Entonces, siempre tuve esa mentalidad. Y habían amigos que, oye, ay, que eres bonita, los bloqueaban. O sea, no, yo les digo, ¿por qué ya no me hablas, no? O sea, porque, digo, si me dice a mí bonita, ¿cuántas más no le va a decir, no? Entonces yo siempre, o sea, yo vi a mi esposo, lo vi como un hombre de Dios y era como, o sea, yo cuando lo veía en las confraternidades, igual los hermanos nos decían, fíjate cómo le habla a su mamá, fíjate cómo se comporta con sus padres, cómo es en la iglesia, porque así también te va a tratar a ti. Entonces era lo que yo así, ¿no? O sea, yo veía a él así, sí. Entonces, yo tenía mucho, porque cuando va uno y escucha el consejo es porque lo tienes que poner por obra, pues, ¿no? Entonces digo, bueno, pues si me dicen, pues, entonces digo, y luego decían, y algo que tienes que ver en alguien que te quieres casar es que ame a Dios, porque si ama a Dios, te va a amar a ti. O sea, tienes una seguridad, una garantía ahí, ¿no? Entonces, siempre, sí había muchos amigos que eran así, súper sociables, y ay, porque allá sí nos acostumbramos a darte el beso en la mejilla, ¿no? Era una costumbre. Entonces, ay, que me vi, y entonces, pero a mí era como que no, o sea, este chico no, pues, porque si te abraza a ti, te va a abrazar a todos. Entonces, como que siempre yo puse filtros, ¿no? Puse filtros porque yo digo, o sea, entonces mi esposo me gustaba, o sea, su forma de ser, luego pasaba a ministrar, dije, no, él es un hombre de Dios. Y luego siempre andaba con su mamá, ¿no? Entonces yo así como que dije, no, sí. Entonces, imagínense, sí. Entonces ya cuando yo terminé mi carrera, empecé a trabajar, pues ganaba muy bien, tenía 3 trabajos, ganaba muy bien. Y ya en un momento de soledad dije, o sea, ¿qué pienso hacer de mi vida? Ya me cansé de trabajar, ya me cansé, dije, o sea, digo, ya me quiero casar, o sea, no me quiero casar grande. Entonces, me dice un día mi mamá me dice, oye, ¿y qué pasó con él? Y dice, ¿qué pasó con él? Dice, o sea, ya están grandes, dice, ya, o sea, pues si él es penoso, pues dile tú, dice. Y yo, dije, no, o sea, sí lo quería, ¿no? O sea, sí lo quería. Entonces yo decía, no, pero para humillarme tanto, dije, no. Que se humille él. Dije, no, ese papel no me corresponde, ¿no? O sea, y mamá me decía, no, pues tú sabes, o sea, los de Oaxaca son bien así, pues, o sea, bien cerrados. Y entonces así como que, no, pero, y yo así como que lo dudé y dije, si le digo, no, como que decía, no. Entonces, siempre dije, no, pues, o sea, pero ese año, ya, o sea, ya era como que Dios ya ministró en mi corazón, ya era como, ya muy notable también nosotros, nuestra amistad, porque le regalaba chocolates, me regalaba chocolates, ya hablábamos por teléfono. Yo le regalaba chocolate mayordomo, Sí, y buenísimo. Y entonces, como que ya era más notorio como esa parte de que nos gustábamos, la verdad, ¿no? O sea, ya, pero pues mi esposo nunca, o sea, jamás dio una nubecita así de, estás bonita, o me agrada, nunca, nada, ni un te quiero en el amor del Señor, pues. Porque sí hace una señal que me diera pauta a decir, pues órale, pues aquí, ¿no? Dime la verdad. O sea, nunca fue tan respetuoso, o sea, y siempre hermana. Y nos rodeábamos, sí, éramos bien bromistas y así, pero siempre
me encantó esa parte de que fue muy respetuoso y como que digo, wow, o sea, es un hombre de admirar. Yo así lo veía como joven, ¿no? Y pues, o sea, sí me gana 3 años, pero siempre fue como que, no, o sea, sí, yo ya me imaginaba pues que vivía con él, así, pero así como que, pero ¿cómo? No, así decía, no, pero, o sea, no me imaginaba con alguien más, pues, o sea, no, siempre como que, o es Eric, pues, pero pues mi esposo era muy tímido, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, no le puedo yo hablar, y siento que ya se me está pasando el tiempo, pues, se me va el tren, entonces, pues, o sea, gracias a Dios siempre desde joven me ha gustado tener una relación con Dios. O sea, es algo que lo fomenté desde joven y me ayudó a mi preparatoria, me ayudó a mi universidad, me ayudó a tener buenos trabajos, me ayudó. Y entonces siempre era como que Dios. O sea, Dios siempre me dijo, hija, si tú vas de mi mano, ¿sabes? Yo te voy a llevar hasta donde tú no te imaginas. Entonces, así como que yo dije, no, yo de Dios no me suelto, ¿no? Y a pesar que entraba a las 5 o 6 de la mañana, yo me ponía a orar 5 minutos, o llegaba en la noche y así, tirada del cansancio, y me dormía en cama. Pero siempre era tener una relación con Dios. O sea, era Dios siempre en mis decisiones, era Dios. Entonces, en ese año yo le dije, Señor, voy a poner algo delante de usted. Y yo sé que usted es vivo, yo sé que usted existe, yo lo he visto, porque cuando tú eres joven y experimentas a Dios, tú ves cómo Dios te abre puertas, cómo te guía, cómo te respalda, cómo está contigo. Pueden estar cientos de jóvenes y siempre tú vas a salir adelante porque Dios está ahí, la gracia de Dios está ahí. Entonces yo tenía esa seguridad y yo le dije, ¿sabe qué, Señor? Usted sabe lo que siento por este muchacho, usted lo sabe. Y hoy me duele tomar esta decisión, pero hoy voy a poner esta señal delante de usted. Eso era el mes de julio, igual cuando mi esposo había hablado con su mamá. Yo le dije, Señor, nada más mi esposo tiene este año para hablar. Si así sean las 12, un minuto del otro año, yo voy a tomar que él no es para mí. Entonces, él me tiene que hablar antes de las 12 que sea del otro año, pues. Entonces, así, o sea, yo, Señor, esa va a ser mi señal. Y si usted me contesta es, ok, porque yo sabía es irte de tu casa, dejar tu trabajo, irte a otra iglesia, dejar tus comodidades, porque pues la verdad, gracias a Dios, teníamos una casa, teníamos un hogar. Entonces era dejar toda mi familia, toda mi iglesia, toda la gente que me rodeaba, dejarlo por venir a estar con él, ¿no? Entonces era una decisión que yo tenía que tomar y tenía que tomarla bien, porque de aquí es toda tu vida y es lo que viene, ¿no? Entonces dije, entonces ya en eso yo lo puse como señal en ese día, dije, Señor, aquí lo pongo. Y era como la duda que venía a veces, y si no te hablan, y cómo le vas a hacer, y así, ¿no? Pero no, o sea, yo me hincaba siempre, o sea, ya cuando agarré esa decisión, dije, llegaba en la noche, en la mañana, Dios mío, te pongo mi petición delante de ti. Prepárame y prepara a mi esposo, yo no sé cómo le va a hacer, pero yo lo pongo, Señor, yo lo pongo. Entonces, era intencional, me ponía mis días de ayuno, mis días, ¿no? Y me ponía a orar. Entonces, pues llegó diciembre, ¿no? Llegó diciembre y me dice mi amiga, oye, vamos a ir a comer fin de año, ¿no? Era el 31 de diciembre. Pero para antes de eso, era donde me quedé yo, ¿verdad? Y recuerdo que llegó el mes de diciembre y venía esa reunión en Guajuapa. Entonces yo hice planes para estar allá. Y recuerdo que le dije a la amiga de mi esposa, mira, yo la voy a ver, le digo, creo que ustedes van a venir en diciembre a la reunión. Dice, yo no voy a ir, y van a ir ellos, dice, pero sí van a estar. Y dije yo lo planeé así, dije, bueno, voy a ir, y para no levantar sospechas, dije, no le voy a hablar. Dije, solo la voy a saludar y despedirme. Y sí, estuvimos 3 días, vigilia y ayuno, ahí estuvimos los 3 días. Y nos veíamos de lejitos, ¿no? De lejitos. Pero antes de eso, yo recuerdo que nos pasó algo bonito,
Porque fíjense jóvenes, cuando uno está enamorado, cuando uno realmente está enamorado, está dispuesto a cambiar para mí. Fíjense que esa parte que yo le planteé al Señor, dije, Señor, yo quiero que mi relación a futuro sea algo especial. Fíjense, yo casi no hablaba, yo no ahorraba. Y llegó un punto en el que cuando mi esposa me platica, porque ella me invitó, cuando ella se iba a titular, me invitó a que si yo quería ir para estar, pero por X razón yo ya no pude. Y después me dije, qué bueno, porque me hubiera puesto nervioso en el examen, ¿verdad? Y recuerdo que ese día que ella fue a México, yo como un gesto, ¿verdad? Investigué por mar y tierra, como les decía yo, en ese tiempo la tecnología pues no estaba como hoy, como un clic rápido. Investigué cómo hacerle llegar flores hasta Cuernavaca, pero yo no podía ir. Entonces ahí me ven, entré a internet, estoy busque, hasta que encontré una página, les doy el tip, se llama enviaflores.com. A lo mejor ya la conocen, ¿verdad? Y entonces ahí, y pues yo no manejaba tarjeta, tenía que hacer mi pago en el Oxxo, y bueno, un rollo. Pero dije, sí lo hago, y ya estoy. Pues junté mis ahorros y dije, me alcanza. Y busqué, y verdad, y sí, compré uno y programé la entrega. Entonces ella venía regresando de México, iba a llegar creo que era como un cumpleaños, algo así, un cumpleaños. Entonces estaban varios jóvenes y conocidos de ella ahí en su casa, porque su casa siempre estaba llena de hermanos. Entonces se da cuenta que pues se programó, y va así de que, Señor, que no me hagan fraude, porque si no va a llegar nada. Y ese día, desde la mañana, fíjense, cada año yo era, creo, el primero que la felicitaba cuando era su cumpleaños. Hasta me desmadrugaba para escribir, a veces 12:01 de la noche, y le escribía, que yo soy el primero que le mandara su mensaje de felicidad, Dios te bendiga, que los propósitos de Dios sean contigo, y así lo hacía. Pero ese día no le escribí, y no me aparecí todo el día. Y ella fue y me platicaba ella que, creo que fuiste a comer. Platícales esa parte. No, había regresado porque tenía mi examen de titulación, pero ese día de mi cumpleaños. Entonces, así como que yo bien triste, ¿no? Bien decepcionada, así de no inventes, no me escribió, porque, pues ya, o sea, cuando ya te gusta alguien, ya, o sea, cualquier gesto era. Y así como que, no, pero bueno, ya me modos, pues, ¿no? Pero yo así como que firme mis convicciones de lo que ya estaba orando. Y yo dije, bueno. Y entonces, ya regresando llegué como a las 7, 8 de la noche de México, y entonces entro a mi casa y pues toma, ¿no? La cubetada de agua, felicidades, y así, ¿no? Ya yo llegué, y cuando dice, ay, ¿qué crees? Que no sé qué, yo, y había el ramo de flores, ¿no? Y dice, ay, mira, te mandaron me mandó un ramo, ¿no? O sea, y yo así como que, y dice, pero no tiene de quién es. Iba anónimo. Y entonces, pero no, o sea, ya cuando Llevaba un mensaje en la tarjeta. Ajá, venía un mensaje, y cuando lo leí dije, sí, lo identifiqué. Pero ese día me dio curiosidad, pues, porque haga de cuenta que yo dije, no, pues ya, hoy es la entrega a tal hora. Y pues yo esperando, y dije, no, yo creo que me hicieron fraude, no van a llegar las flores. Y me dio risa, pues, porque ese día también yo de nervios dije, no, pues mejor no le escribo, ¿qué tal si no le llegó nada? Y voy a ser el oso, y dije, no le escribí. Pero ella me platicaba, pues, que le decía a la esposa del pastor, en ese tiempo, la hermana le dijo, oye, ¿quién es? ¿Verdad que es el soldadito? La hermana ya sabía, y entonces ella, pues mi esposa sabía, era yo, porque le puso un mensaje haciendo referencia a cosas que platicábamos. No recuerdo si le puse, te debo la rebanada de pastel de queso, porque ella le gusta el pastel de queso. Entonces, ella se dio cuenta, ¿verdad? Que era yo. Y creo que esa noche me escribiste. Sí. Ya era tarde. Y ya estaba yo, no llegó nada. Y me sentía más mal porque dije, ni la felicité. Y creo que ni me llegaron las flores. Estaba yo con la incertidumbre. Pero después de eso, fíjense que ya, volviendo, ¿no? Ya el mes de diciembre, yo recuerdo que nos miramos en Guajuapa, y cuando ya me iba a venir, ellos estaban todos. Luego se veía dónde estaban porque hacía mucho escándalo, pues.
Y ahí está, revisa. Y en eso yo paso y le digo, Dios los bendiga. Y me dice mi cuñada, dice, oye, Soledito, ven, siéntate, vamos a comer, ¿no? Le digo, no puedo, le digo, me voy porque me van a dar un ray los hermanos de donde estaba el templo al centro de Oaxaca. Le digo, me van a dar un ray, le digo, es que hoy regreso para Oaxaca. Dice, no, dice, quédate, vamos a tomar, vamos a convivir, vamos. Y ahí está mi esposa, entonces le digo, no, le digo, me tengo que ir. Me dice difícil, pues. Y le digo, no, me voy. Y ya, en eso se acerca ella y me regala 3 chocolates. Sí, me acuerdo. Fíjese, a veces uno se pone cursi cuando está enamorado. Pues. Recuerdo que abrí, después ya cuando llegaba, abrí el empaque de los chocolates, eran 3 chocolates pequeños. Los abrí tan delicadamente que solo me comí el chocolate y volví a dejar la envoltura con los 3 chocolates. Bueno, pues sin chocolate, con la envoltura. Y lo guardé porque se me hizo algo muy, muy bonito, muy especial. Y entonces yo regresé y lo único que cruzamos ese día de palabra fue, Dios te bendiga, nos vemos, que les vaya bien. Y ella se quedó así de, pues ya es 30. Sí, Era 29, perdón. Era mi día de esperanza, pues. La señora. Yo dije, no, o sea, me tiene que hablar en Ocopa. Y así, ¿no? Porque ya va a terminar el año, pues. Entonces yo dije, no, seguro en Ocopa me va a hablar, pero yo era así como con alta fe, pues. Yo dije, no, sí, porque cuando recibí las flores dije, no, estaba como eso, me quiere, no me quiere. Y cuando recibí las flores dije, no, sí me quiere. Entonces yo dije, no, seguro en Ocopa me va a hablar, me va a decir, oye, no, o sea, no ya, o sea, así como que pues alguno hasta no sé algo. Y así, o sea, no me saludó ni los 3 días y ya cuando se iba, yo se me veía yo. Ahí va la señal. Y entonces, pero para eso, mi señal, yo la platiqué con mi pastor. Porque, o sea, todos sabían, pues, que había algo ahí, pues, ¿no? Menos yo. Entonces, como que el pastor igual, ¿no? Ay, que soldadito. Y de hecho, una vez, un año me dijo, ¿sabes qué, Noemí? Ve, porque me estaba invitando a una boda de su hermano que se casó Ale. Dice, ve, hija, ve, conoce cómo es la iglesia, conoce cómo sus papás, cómo viven. Fíjate cómo es, si te va a gustar estar ahí. Entonces dije, bueno, ¿no? Yo bien obediente. Entonces ya venía a Oaxaca, pues la congregación, su mamá, entonces dijo, fíjate, pero eso sí, no te quedes en su casa, vete a un hotel. Porque yo no quiero que esté después anden diciendo que tú anduviste con, ¿no? Porque saben que son amigos. Entonces vino mi mamá conmigo, mi cuñada, mi hermano. Venimos y le dije a él, no, pues quédate en la casa, ¿no? Y yo le digo, no, me voy a un hotel. Le digo, pues mi pastor me recomendó que no me quedara en tu casa, pues. No me acuerdo si le dije, nomás dije que íbamos a ir a un hotel. Entonces, pues esa noche nos quedamos en un hotel y yo conocí pues parte y dije, sí me gusta. sí, acepto todo el paquete. Pero entonces, o sea, regresando, o sea, era mi ilusión. Entonces me dice mi cuñada, Noemí, ¿qué tal? ¿Estás bien triste? No te habló el soldadito. Y ya mi hermana se le no, ya cálmate, o sea, y yo así bien serena, dije, no, pues, Señor, o sea, me va a doler, voy a llorar, pero prefiero que esto me duela, que toda mi vida viva, ¿no? O sea, viva a mi desobediencia, porque yo escogí lo que yo quise, ¿no? Y decir, Señor, en verdad, yo quiero que usted me ayude a decidir. Entonces yo tenía esa señal con Dios y yo creía firmemente que el Señor me decía que no, es porque Él me iba a dar algo que era para mí, ¿no? Y el Señor me decía que sí, dije, pero entonces pues ya no pudimos vernos. Pasó el 30, fue el 30. Ajá, pero ya para entonces, yo recuerdo que pues, ya junté mis ahorros porque pues, dije, yo voy a viajar y yo dije, bueno, yo dije que fuera algo especial. En ese tiempo compré, por primera vez usé un traje y fui y me compré un traje. Entonces, compré mi traje, pero haz de cuenta que yo ya tenía todo fríamente calculado. Ya había yo orado, ya le había pedido al Señor. Yo estaba decidido a que iba a ser ese año. O sea, yo no había platicado con ella le había puesto al Señor esa petición de que si en ese año yo no le hablaba, iba a volverse nunca. Pero no, el Señor no lo quiso así. Entonces, haga de cuenta
que yo regreso y ya venía yo ya ansioso de llegar. Entonces llego, mi mamá ya sabía. Entonces yo llego el 29, viajo toda la noche. Bueno, no toda la noche, me 3 horas de aquí a Guapo. Entonces llego acá, pero ya me di cuenta, yo sé que toda la noche. Entonces llego y corriendo, ya tenía yo mi maleta lista, mi traje, todo. Entonces le digo a mi mamá, ya me voy. Y yo llegué y ya me di cuenta que fue rápido. Llego, agarro mis cosas. Creo que llegué aquí al centro, llegué como a las 8 de la noche. Entonces, de ahí me traslado a la casa, llego a la casa, ya mi mamá ya sabía. Me dice, ¿vas a viajar ahorita? Sí, o ahorita. Ya compré mi boleto, entonces me voy a la estación del sur y a viajar. Entonces sí viajé casi toda la noche. Son 8 horas, ¿verdad? Entonces ya viajé y llegué a Cuernavaca en la mañana. Como eso de las 7 de la mañana estaba yo llegando, todo desvelado, pero enamorado. Y dije, bueno, no importa. Y llegué y recuerdo que fui y renté un hotel cerca del centro. Entonces ya me hospedé y todo. Ya estaba yo ahí, ya pues hice todos los preparativos, me puse mi traje, me puse mi corbata y dije, bueno, ya. Y en ese momento le escribo a la hermana que conocí a la amiga de mi esposa, de Guerrero, y me dice, oye, yo pensé que ya te habías rajado, que ya no ibas a hacer nada. Dice, desde julio ya no me escribiste nada. Y le digo, no, pues es que yo ya había dado mi palabra. Y me dice, ella sí, dice, hoy nos vamos a ver. Hice una reservación en un restaurante en el centro de Cuernavaca. Y le digo, bueno, entonces allá nos vemos, sí, dice. Y le digo, ¿a qué hora hacer la reservación? Dice, a la 1:30. Ah, dije, no, pues sí me da tiempo. Y ya, entonces llego al centro y ya estaba esta hermanita, Liz. Y ya llegué y me dice, órale, qué bien te ves. Y yo llevaba un regalo, recuerdo que llevaba un regalo. Y ya llegué, ¿no? Y le digo, quisiera unas flores. Y me dice, yo sé qué flores le gustan a ella. Y recuerdo que todavía me dice, pero no, dices, es que es hasta allá y hay que caminar, pero si te vas, yo iba con la corbata y hacía un calor. Imagínense Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, no, hombre. Y yo yendo de acá de un clima templado, pues. Y me dice ella, no, porque vas a sudar. No, dice, ahí quédate. Y dice, mira, tómate un café. Ahí recuerdo que había una cafetería, teníamos unos cafés de copa larga. Y yo tenía unos nervios, en verdad. Es una experiencia tan bonita de esos nervios que temblaba yo todo. Y decía, ay, Señor, ayúdame. Entonces que voy y que pido un café. Me acuerdo que pedí un frappé, un cappuccino frío, y me lo da y que me lo tomo todo de un trago. Y yo dije, estoy listo para lo que venga. Entonces llega la amiga de mi esposa y me da las flores. Y le digo, pues ya. O sea, yo de los nervios estaba yo perdido porque todavía le digo, vas a subir con nosotros. Y me dice, ¿y yo por qué? Dice, ¿yo qué voy a hacer ahí? Dice, no, yo no. Dice, mira, yo hasta aquí termina mi trabajo. Dice. Y ya se despide de mí y me dice, te va a decir que sí. Y le digo, sí, dice, yo la conozco, pues, me va a decir que sí. Bueno, le digo, y ya me quedé. Entonces, hagan de cuenta que la explanada del Zócalo está aquí. De este lado estaba el restaurante y hacia el frente pues se ve toda la explanada, estaba una fuente. Y me dice, está allá enfrente, en el segundo piso. Y ahí voy con ella y me dice, vas a preguntar por la reservación a nombre de Daniel Trujillo Rogel. Dice, ya vas a subir. Ahí te van a decir, ya llegué ahí a la recepción. Y me dicen, sí, dice, pero se me cae bien así de pieza a cabeza. ¿Y qué? Con mi regalo y mis flores. Me dice, y ya me dice, sí, la reservación está ahí arriba. Ya, me lleva la señorita, lleva la parte de arriba. Y nunca se me olvida esa imagen que cuando voy subiendo había como 3 matrimonios. Y la sorpresa que me lleva al final, estaban 3 matrimonios. Entonces yo subo y llego a la parte de arriba y se me acerca un mesero. Y eran puros chicos, puros muchachos. Y me ve y se sonríe. Se me cae la pieza a cabeza y me dice, dice la reservación a nombre aquí de Daniel Trujillo. Dice esa, aquella mesa. Y me dice, oiga, disculpe. Le digo, mande. Dice, le puedo guardar su regalo y sus flores y usted me hace la señal para que yo la saque. Entonces hagan de cuenta que, o sea, todo eso me confirmaba cada vez más y le digo, sí, está bien, y que se lo doy, pero él parecía que él se iba a declarar bien contento de sacarla y se la lleva y que va y que las guarda, las escondió. Entonces me dice el otro, mira, véngase para acá. Y ya llego, ya me pone la silla y en eso, antes de sentarme, venía un matrimonio. Yo pienso por la bandera hablar, eran como españoles. Entonces se me acerca y se me queda viendo y se empieza a reír y me dice, suerte. Y le digo, Dios, gracias. Que me siento. El matrimonio que estaba a un lado se levanta
eran americanos por su forma de hablar, y me dice, te van a decir que sí. Me dice, se ve muy bien, me dice su esposa. Y yo, gracias. Entonces yo me siento y agarro la carta y así de que no tengo hambre. Estaba viendo la carta y yo veía puros platillos vegetarianos. Uno está acostumbrado a los tacos. Entonces ya lo observé, ya estaba yo sentado, estaba lloviendo, ya era la 1, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40. No, dije, no va a venir. Y dije, ni cómo decirle, oye, ¿vas a venir? No tenía comunicación con ella. Ella no sabía que iba a llegar. Entonces, recuerdo que faltaba como 10 para las 2. Cuando estaba viendo la carta, levanto la mirada y veo que venían a mitad de la explanada caminando. Ni en cuenta, ya venía pensando cómo dentro del agua al coco. Ya venía, ¿verdad? Ya venía. Entonces, cuando yo la veo, me empieza a dar taquicardia y me empieza a temblar el nervio de este lado de mi cara así. Yo luchaba porque no temblaba el nervio de mi cara, de verdad. Y lo bueno que van para allá. Me temblaba aquí. Le decía yo a mi esposa, hasta entonces supe que teníamos nervios acá. No, y yo sentía que estaba mi cara así. Y yo orando, Dios mío, ayúdame. Entonces veo que venía. Llega a la recepción y ya empieza a subir. Entonces yo lo que hago es que me levanto y digo, pues Señor, créame, había yo preparado un discurso. En ese momento no me acordaba. Y entonces ella empieza a subir las escaleras y cuando ella ya sale y voltea y me ve, ella se queda en shock. Hoy nomás se me queda viendo seria y como que se le llenan sus ojos de lágrimas. Y yo así, que no llore. Entonces ella me ve y así como que, ¿y tú qué? ¿Qué haces aquí? O sea, la expresión se quedó sin palabras. Era el día 30 de diciembre. Entonces ella nada más se acerca, viene hacia donde estaba yo no sabía ni qué decirle también. Y te recuerdo que le dije, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Y ella nada más me dio la mano. Y entonces le digo, oye, quería decirte algo. Y en eso, que agarro y que me dijo así. Entonces, yo volteando así como que la flores. Y los otros muchachos decían. Entonces el muchacho corriendo, que llegue, que me da las flores y el regalo. Y todos viendo, los que estaban ahí a un lado, nos estaban mirando. Entonces ya fue que le dije. Le digo, mira, siento algo por ti que no es solamente fraternal, amor fraternal. Le digo, siento algo especial y quisiera no pedirte que fueras mi novia, le digo, sino quisiera que fueras mi prometida. Y todavía recuerdo que ella se me quedaba con los ojos llenos de lágrimas y le digo, pero si no quieres contestarme hoy, no hay problema. Yo todavía, ¿verdad? Con misericordia le digo, si no quieres contestarme hoy, otro día, un mensaje, ¿no? Algo. Y se me queda y me dice, sí quiero. Entonces, después platicando con mi esposa, le digo, ¿se dan cuenta, varones, jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo Dios quiere formar caballeros? ¿Qué tan importante es un caballero? ¿Sabe por qué? Porque yo estaba pensando en esto y digo, pudo haber sido algo de carácter, pero no. O sea, un trabajo muy importante lo tenemos nosotros como caballeros, ¿verdad? Porque le decía yo a mi esposa, es que en verdad es un trabajo difícil para los varones cuando nos declaramos, le digo, porque nosotros tenemos que dar todo el discurso y ustedes nada más dicen, sí. ¿Verdad? Que hable ella. Sí, que hable ella. Porque sí, yo siento que las mujeres resumen las cosas mucho. Ahora que le diga ella desde que venía ahí, pues ella venía pensando en que se iba a encontrar con Liz, ¿verdad? No, se encontró conmigo. Sí, pues ya estaba como con esa decepción porque ya me dije, ok, me parece día iba a ir a trabajar y yo dije, ok, Señor, su voluntad siempre es perfecta, así, ¿no? Con toda la fe, pero con todo el dolor, ¿no? En el corazón. Y me fui a trabajar, me dice mi amiga, te espero a la 1:30. Sí, ahí llego, ya pedí permiso de salir temprano. Y pero dentro de mí, o sea, no
no existía esa tristeza. Y ¿por qué no me siento triste, pues, no? Si ya, o sea, si a lo mejor, digo, pero todavía faltan 2 días, ¿no? A lo mejor me va a mandar un mensaje, pero ya así, ¿no? Y, o sea, yo llego al restaurante y cuando voy subiendo, le digo, una reservación para mí. Y me dice, oh, sí, ya la estaba esperando. Y entonces voy subiendo y cuando, o sea, veo a mi esposo, pero parecía de película, pues, ¿no? Porque, o sea, mero pegaba la luz del sol, le digo, así de película, y así hasta con brillo, le digo, o sea, yo cuando lo vi, yo dije, wow, ¿no? O sea, porque nunca lo había visto con traje y nunca, o sea, así, y todos los meseros hicieron como una media luna, así, algo tan bonito, pues, así. Y yo dije, Señor, o sea, en verdad, muchachas, o sea, cuando uno aprende a honrar a Dios, Dios no te va a dar cualquier cosa, no te va a dar lo que hay, te va a dar lo mejor que tiene. Entonces, o sea, yo cuando vi eso dije, wow, o sea, yo me sentí tan amada por Dios y tan especial por mi esposo, porque llegó y, o sea, aún el acto de ponerse de rodillas, ¿no? Y él así de, o sea, no quiero que seas mi novia, o sea, quiero que seas mi prometida. Y yo así como que, sí, ¿no? Y yo así de sí, y me acuerdo que lo abracé, le di un abrazo, y es como, o sea, esa oración contestada de parte de Dios. Y yo así de, valió la pena esperar tanto, valió la pena, sigue valiendo la pena y valdrá la pena, la verdad, haber esperado y honrado a Dios. Ya cuando estábamos ahí, pues yo le conté, ¿no? Lo que yo le había puesto lo delante de Dios, mi esposo le contó. Entonces, mi esposo pues iba a viajar ese día, pues, o sea, nos fuimos a caminar, así, y me acuerdo que ese día él, pues, bien así, que me agarró mi mano, y yo, cuando me agarró mi mano, así, yo sentí así algo bien raro, pues, y yo así, no, o sea, pero esa parte, hagan de cuenta que yo tenía que regresarme, como soy cristiano, le digo, es que yo tengo que viajar hoy porque nos toca administrar el fin de año. Le digo, entonces el pastor sabía que yo iba a venir, pero que iba a regresar. Y pues como ya le había hablado, dije, pues no me podía quedar. Y ese día recuerdo que fue algo chusco porque le decía yo, ya que ya platicábamos un ratito, y dice, bueno, vamos a comer algo, bueno, pues. Y ¿qué comemos? Y pues era un restaurante vegetariano. Y le digo, no, pues yo no me llevo con eso. Y pues al final me tuve que comer un caldo de pollo. Y pero sin pollo, puras verduras. Y hagan de cuenta que ya pues platicábamos, terminamos de salir de ahí y empezamos a caminar con rumbo a su casa. Pero en eso fuimos a visitar un lugar, tenemos una foto de ese lugar, fue la primera foto que nos tomamos después de que yo ya le había hablado. Entonces ya estábamos ahí y hagan de cuenta que estando en ese parquecito, me dice ella, ¿no quieres una nieve? Le digo, sí, vamos. Entonces nos paramos y vamos a cruzar la calle. Entonces le digo a ella, yo como un gesto de caballerosidad se me ocurre tomarle su mano, o sea, así como si ves, le agarro su mano. Cuando yo toco su mano, o sea, es tan importante la intención con que hacen las cosas. Cuando yo toco su mano, siento una sensación que nunca en mi vida había sentido. Entonces, después de haberle tocado su mano para pasar la calle, cuando llegamos al otro lado, yo la suelto y me quedo así como que, ¿qué fue eso? O sea, ¿por qué sentí eso? Fue una reacción en mi cuerpo que yo no conocía, yo no sabía. Entonces, de ahí pasa que ya platicando, así como nosotros no nos volvemos a agarrar la mano, porque sentimos algo diferente, algo bonito, pero así como que era algo que no conocíamos. Entonces, pasa que de ahí caminamos, ¿verdad? Ya íbamos hacia la casa de mi esposa, cuando ella me dice, ¿vas a hablar con mis papás? Y dice ella, mi papá sí está en la casa, sus papás viajan mucho a Estados Unidos. Me dice, mi papá sí está en casa. Y dice, mi mamá no está, ella está en Estados Unidos, ¿verdad? Y hagan de cuenta que ya cuando pasa eso me dice ella, porque ella sabía que iba a viajar, y me dice, ¿por qué no vamos a mi casa y hablas de una vez con mis papás? Y yo así de, bueno, y yo, sí, está bien, vamos a hablar. Voy a hablar con él. Entonces me dan de cuenta que yo no sabía que estaba su hermano, el más celoso, estaba ahí. Pero como yo iba con la unción del Señor, yo recuerdo que íbamos llegando una cuadra antes y yo iba así,
sosteniendo las flores acá y mi esposa llevaba su mano metida aquí en mi brazo. Entonces vamos llegando y pasa mi cuñado y me dice, ¡hey, ustedes dos, suéltense, despéguense! ¿Por qué van así? ¡Hey! Y me dice mi esposa, ¿qué está mi hermano? Yo pensé que estaba en México, ¿verdad? Y digo, pues sí está en México, en el país de acá. Y ya en eso, pues llegamos a la casa y ya mi cuñado ya me había visto. Y me dice, soldadito, ¿qué es aquí? Le digo, pues vine, le digo, vámonos a la iglesia. Me entró los religiosos, vámonos todos a la iglesia. Él no quería hablar conmigo, pero a mí ya me había dado el testimonio que él hacía, ¿verdad? Pues eran sus hermanos. Entonces yo le dije, está bien, le digo, no quiero hablar contigo, quiero hablar con la casa. Y ya no me dijo nada. Entonces, sí, esa noche hablé con mi suegro, ¿verdad? Hablé con él y me da risa porque él todavía me decía, pásame la escopeta, pásame la escopeta. Y él riéndose, o sea, yo le platicaba a mí, pues es que le hablé. Y ya después me dice, ya después subió mi cuñado, me dice, mira, pues la verdad, dice, pues ustedes ya están grandes, dice, han tomado la decisión, yo creo, dice, que lo pusieron en las manos del Señor, dice, pues estamos de acuerdo, dice, la decisión que ustedes han tomado, los vamos a apoyar. Y ese día, pues ya yo regresé, todavía pasó un año, que todavía, pues algunas veces fuimos a tomar café, pero nunca íbamos solos, ¿verdad? Y el pastor y la mamá de mi esposa, pasó algo maravilloso todavía cuando esa noche me dicen, pues si quieres hablarle a mi jefa, me dice mi cuñado, ¿quieres hablarle a mi jefa? Dice, pues este el teléfono, márcale. Le digo, sí, que le marquen. Mi sorpresa fue que cuando yo le hablo a mi suegra, le digo, hermana, que Dios la bendiga. Dice, ¿me trajiste claridades? Ella así como que si supiera que yo iba a ir. Le digo, no, para otra. Y me dice, ella dice, qué bueno que estás ahí. Dice, ¿qué pasó? Y ya fue que le dije, hermana, le digo, pues es que me pasó esto y esto y esto. Está bien, dice, nada más hagan las cosas bien, no salgan solos, no se agarren la mano, tengan mucho cuidado, pues, y yo ya agarramos. Y entonces me dio muchos consejos que me sirvieron. Me decían, no salgan solos, no estén solos, dice, siempre vayan con alguien, no es malo que se vean, pero siempre que vaya alguien con ustedes, dice. Y cuidamos esa parte, seguimos saliendo todavía, le digo, en los preparativos de la boda un año, todavía yo viajé varias veces para allá, y siempre que me venía, le dejaba mi corbata, porque yo siempre iba de corbata, quedábamos de vernos en el centro. Entonces, ya que nos casamos, me devolvieron todas mis corbatas, ¿verdad? Y entonces yo iba, nos mirábamos, entonces platiqué con mis suegros, y ya después con el pastor, mi mamá, fuimos y ya le pusimos fecha a la boda, ¿verdad? Pero todo esto, jóvenes, se los compartimos porque en verdad, cuando tú pones tu deseo, tu anhelo, como dice, tu deleite en el Señor, Él te concede las peticiones de tu corazón. Yo sé que aquí hay jóvenes de diferentes edades, ¿verdad? Y yo creo que el tiempo llega cuando Dios te da esa palabra, cuando el Señor te guía, ¿verdad? Como decía mi esposa, las convicciones de ella, mis convicciones de decir hasta aquí, de aquí para allá tenemos un límite, tú y yo, y siempre ha habido ese respeto. Yo respeto tus convicciones, respeta mis convicciones, ¿verdad? Pero sabemos que esas convicciones nos acercan a Dios. Hasta hoy en día, fíjense, recuerdo que mis hermanos se reían a veces en forma chusca, nos decían, ustedes son el matrimonio que nunca pelean. Le digo, no, sí hemos tenido discusiones, pero hemos aprendido, ¿verdad?, a que la comunicación es muy importante. Y aún ahorita, desde antes de que ustedes, fíjense, lleguen a esa etapa, ustedes pueden, no hay una carrera que tienen que ganar. Nadie les va a quitar su bendición si ustedes se guardan. ¿Saben por qué? Porque a veces decimos, nos pasa, ¿no?, que decimos, Señor, como jóvenes varones, yo quiero, Señor, una sierva suya que le busque, que ore, que ayune, pero ¿tú qué ofreces? ¿Verdad? Y recuerdo que uno de mis hermanos le decía a mi mamá, porque ella decía, yo quisiera tener una nuera esforzada, que los anime, y mi hermano le dice, jefa, pero usted, ¿qué hijos está ofreciendo? ¿Sus hijos también son igual? Porque dice, no es mala la intención que usted tiene, pero ¿qué tipo de hijos estamos creando o formando? ¿Verdad? Así como jóvenes nosotros, o ustedes, ¿verdad?, que pueden decir hoy, yo quiero ser una buena hija de Dios. Ahora, hablando de siervos, ¿verdad? Y con eso queremos ir concluyendo, porque se van a enfriar las gelatinas, ¿verdad? A veces decimos, yo conozco a Dios. Y creo la mayoría podemos decir esto, yo conozco a Dios. Ahora la pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? Esa es la incógnita, ¿Dios te conoce a ti? Porque dice, o aún preguntar, ¿cuántos son siervos del Señor? Ahora, ¿cuántos son amigos? ¿Verdad que es algo diferente? ¿Qué dice? Ya no llamaré siervos, ¿verdad? Sino amigos.
ahora íntimos amigos, ahora nos va llevando más para allá, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, siempre el Señor quiere honrarnos. Dice que Él honra a los que le honran, pero a los que le tuvieren en poco, que dice, me serán viles. Por eso en esta noche queremos dejar esta reflexión en su corazón. Usted tiene unas metas, tiene anhelos, deseos, póngalos en las manos del Señor. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros queremos llegar a la edad del varón perfecto, ¿verdad? Aún, fíjense hermanos, podemos ser ayuda para nuestros padres, que a lo mejor en su momento ellos no tuvieron el consejo o las herramientas que hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Pero podemos ser hijos que ayudemos a nuestros padres, que empujemos, que ayudemos a empujar el trabajo en la iglesia donde estamos. ¿Qué estamos haciendo? Porque a veces decimos, yo quiero ser, no, pero donde estás, donde Dios te ha puesto, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Para quién lo haces? Decía mi esposa, ¿verdad? ¿Quieres encontrar a alguien con pasión? Apasionate por Dios. Apasionate por Dios, no hay otra manera. Pero es que los demás no lo hacen. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Vamos a dar cuenta de lo demás o de lo mío? Cada quien va a dar cuenta de lo suyo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad, hermanos? Por eso, jóvenes, esforcémonos, ¿verdad? Esforcémonos. No tiren la toalla. Apenas ayer en la noche leí algo muy importante. ¿Qué pasó en la vida del apóstol Pablo? Hubo luchas, pruebas, naufragios, azotes. Pero usted encuentra en la Biblia alguna vez que haya dicho el apóstol Pablo, hermano, me enfrié. ¿Usted encuentra alguna escritura así? No, ¿verdad? ¿Y qué pasa que decimos nosotros? Ay, hermano, es que me enfrié. Amanecí frío hoy. No, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando. Van a venir luchas, van a venir pruebas. Pero dice la palabra del Señor que Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas. Dice, al que no tiene, ninguna. Así que tenemos un testimonio que forjar con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y si Dios quiere, si Él quiere, lo va a hacer con nosotros. Y yo sé que Él quiere hacerlo. El deseo de nuestros corazones, hermanos, que no se muera. El hambre por la presencia de Dios, la pasión por servir al Señor, ¿verdad? Imagínense, nosotros estamos aquí ahora, las luchas, las pruebas van a venir. Pero ¿qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Qué es lo que mantuvo firme a Sadrach, Mesach y Abednego? Y a José, y a Moisés, y todos los hombres que podemos mencionar, sino el temor de Dios. Y ahí les paso otro dato. ¿Cuántos han leído ese texto que está en Gálatas que dice, y el fruto del Espíritu es? No dice frutos, dice el fruto. Pero siempre hemos recibido la enseñanza de cuando leemos ahí que decimos, y los frutos del Espíritu, dice el fruto, es un fruto. Todo lo demás se apega a ese fruto. ¿Y sabe cuál es ese fruto? El temor del Señor. Ese es el fruto, el temor del Señor. Y anonadado es, ¿verdad? Todo lo que conlleva el temor del Señor es eso: paz, amor, benignidad. Y véalo, yo cuando estaba viendo este dato dije, es cierto, no dice los frutos, dice el fruto. Es un fruto, no son muchos frutos, es un fruto, pero que conlleva toda esa parte: amor, paz, benignidad, mansedumbre, ¿verdad? Y pues antes de terminar, no sé si mi esposa quiere decirles algo. No, pues más que nada, pues motivarlos a... Yo sé que ahorita es una generación un poquito más difícil, ¿no?, que antes, pero en verdad, o sea, en verdad Dios existe, en verdad desde ahorita prepárense, porque pues, digo, todos estamos como en un futuro casarnos, ¿no? Ustedes tienen sus metas, sus planes, pero pónganlo en el Señor y Dios lo va a hacer perfecto, y porque dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Él siempre busca lo mejor para nosotros. Entonces, sepan honrarse ustedes como mujeres, jóvenes, como hombres, sepan honrarse. Honren a Dios, honren a sus padres, honren su congregación, y lo demás, Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Y nosotros somos ahorita somos testigos de la fidelidad de Dios, de que cuando tú tratas de hacer las cosas bien, Dios te va a honrar, Dios va a estar contigo, Dios, aún en tus flaquezas,
y aún en tus errores Dios va a estar ahí contigo. Cuando el día que nos casamos, cuando fue nuestra boda, cuando estuvimos yo y mi esposo juntos, yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a iniciar nuestro matrimonio con una oración. O sea, yo me acuerdo que tomé la mano de mi esposo y yo le dije, Señor, este es nuestro matrimonio y lo fundamentamos en la roca. Entonces, ese acto para mí fue, Dios, usted va a ir conmigo en mi matrimonio. Y aún hoy, después de 10 años, puedo testificar que el Señor ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Es muy divertido casarte, es wow, ¿no? O sea, no, digo, mi esposo nunca en nuestro matrimonio, lo que Dios nos ha bendecido ahorita, nunca lo planeamos de jóvenes, pero Dios nos ha ido bendiciendo. ¿Por qué? Porque siempre nuestra meta es honrar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, si ustedes ahorita están jóvenes, pero en un futuro van a estar de este lado, y que también sean matrimonios que glorifiquen el nombre de Dios. Entonces, nomás les dejamos eso, y pues nos dio mucho gusto estar con ustedes. Pues si tienen después, pues yo sé que hay muchas dudas como jóvenes, pero en verdad todo con el Señor, y tengan una relación con Dios, y Dios va a ir enseñándoles cómo tienen que caminar. Amén. Y pues pues Dios los bendiga, como decía mi esposa, ¿verdad? A lo mejor hay dudas, a lo mejor por el tiempo nos extendimos un poco, ¿verdad? Pero de verdad, si en algo nosotros podemos ayudarles, muchachos, con confianza, acérquense con nosotros, ¿verdad? Decía yo a mi esposa, yo creo que lo que Dios nos da es para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Siempre que aprendemos para enseñar, Dios nos sigue dando, sigue usando nuestras vidas, siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, queramos ser usados por Dios. Entonces, el deseo y el anhelo de cada uno de nosotros es seguir hacia adelante, seguir esforzándonos. La situación en la que vivimos, ¿verdad?, el mundo en el que vivimos se está complicando cada vez más, ¿verdad? Y el Señor dice que busca verdaderos adoradores. Y adorador, hermanos, no es solamente una hora cantar cantos tranquilos en la iglesia, no, es toda una vida, es un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios.